a cambiar de tema porque esta pandemia mundial ha tenido una característica transversal. Donde lo encuentra usted, ha tenido que cumplir una serie de protocolos. Particularmente chilenos que estaban fuera de nuestro país debieron enfrentar una serie de situaciones, y es la que queremos comentar a continuación. Estamos ya saludando a nuestra próxima invitada. Ella es periodista, conocida periodista de Temuco, Jennifer Lobos, quien estaba fuera de nuestro país cuando precisamente comienza a propagarse esta pandemia por todo nuestro continente, y es un poco lo que queríamos conversar con ella. Jennifer, un gusto en saludarte. Buenas tardes. Buenas tardes, Miguel Ángel, ¿qué tal? Gracias por este contacto. Jennifer, usted, ¿dónde estabas efectivamente cuando comienza ya a conocerse que el continente estaba ya bajo la sombra de esta pandemia? Mira, nosotros con mi pareja habíamos decidido ir a estudiar cine a la Escuela de Cine y Televisión de Cuba, de San Antonio de los Baños. Es una escuela muy prestigiosa donde llegan muchos profesores y estudiantes del extranjero. Esta se encuentra muy cercana a La Habana, y ahí fuimos muchos los estudiantes, los profesores, que empezamos a escuchar de este virus que se empezaba a propagar primero por Europa, porque teníamos muchos amigos, compañeros que son de España, son de Francia, de Italia, que estaban ahí haciendo tanto curso regular como también maestrías de distintos tipos, y así se fue propagando. Después, ya cuando la cosa empezó como más fuerte, fue cuando llegaron los primeros casos, que fueron turistas a Cuba, ya contagiados, que fueron primero 3 casos, si mal no recuerdo, de italianos, y ahí el régimen cubano es súper estricto en comparación Sí. a lo que se vive en otros países, a lo que uno está como acostumbrado a las medidas que se toman. El régimen cubano tomó medidas estrictas desde un primer momento, se cancelaron las clases inmediatamente, se cerró el aeropuerto, entonces fue como bastante complejo tomar decisiones en ese minuto. La escuela donde nosotros estábamos, que era la escuela ICTV, tomó la decisión de continuar las clases porque la escuela está como bien distanciada de La Habana y del primer pueblo, que es San Antonio de los Baños. ¿Esto qué quiere decir? Que es como una especie de campo donde viven los profesores y los estudiantes, los trabajadores también en general, durante un año o durante los meses que vaya a ser tanto la maestría como los talleres internacionales. Claro, me imagino, Jennifer, que también ahí entra el otro factor, el factor de la preocupación de la familia, la distancia y todo eso. Sí, fue bastante preocupante porque, claro, uno no sabía lo que estaba pasando. Nosotros no tomamos tanta rigurosidad porque se veía más en Europa. Entonces, claro, veíamos cómo compañeros empezaron a sufrir con la historia de sus papás, de sus abuelos, de que tal vez había algún contagiado, pero ya cuando empezó a llegar más en serio la cosa a Latinoamérica y principalmente a Chile, fue como, oh, ¿cómo estarán nuestros papás, nuestros amigos, nuestra familia en general? Entonces, estar afuera y vivirlo desde ese punto de vista es como bastante trágico, porque ocurrió que nosotros teníamos la opción de continuar las clases, que fue lo que decidió la dirección, pero en la medida que se decidió continuar con todo de manera normal, empezaron a haber casos porque llegó primero un caso de coronavirus que era un estudiante. Nosotros teníamos salida a La Habana los fines de semana, también teníamos salida al pueblo más cercano, que es San Antonio. Entonces llegó un caso y ahí se empezó con mayor rigurosidad con el consultorio a hacer una cuarentena, pero una cuarentena totalmente efectiva, una cuarentena donde es totalmente distinto acá, que acá estamos encerrados en la casa. Nosotros estamos haciendo nuestra cuarentena obligatoria con mi pareja, pero es distinto estar en una casa donde nosotros ya teníamos un campo gigante, donde había un huerto, donde habían horas para distraerse, horas para también hacer deporte, pero era una cuarentena, o sea, uno no podía estar cerca de gente. Hubo momentos donde se agudizó la cuarentena y tuvimos que estar, porque éramos casos sospechosos, entre comillas, y tuvimos que estar encerrados en las habitaciones sin poder salir, no iban a dejar la comida, era como todo un tema de mucha rigurosidad, de mucha conciencia, porque había que estar consciente de que no solamente estábamos en otro país, de que podíamos ser perjudicados, podíamos estar enfermos y había que usar el seguro médico, pero no sabíamos cuál iba a ser el proceso a seguir. Entonces había que tener mucho cuidado al momento de seguir las órdenes del consultorio,
y también de la dirección, de los profesores, para no propagar este virus que en un minuto igual llegó a la escuela y que también estaba llegando psicológicamente con la preocupación de qué pasaba con nuestra familia a la distancia. Y como éramos de distintos países, de distintos lugares, la preocupación estaba así 100% en distintos lugares. Jennifer, ¿y cuándo toman la decisión de definitivamente volver a Chile? Mira, nosotros tomamos la decisión el 5 de abril. Nos demoramos poco más de un mes, creo, un mes exacto en llegar a Chile. Tomamos la decisión, nosotros regresábamos alrededor del 10 de julio, terminábamos nuestra maestría que quedó pendiente con todas las facilidades para regresar, etcétera. Pero ya esa semana la dirección dijo que podíamos tomar la decisión de volver. El tema es que nosotros tomamos la decisión un día domingo 5 de abril, nos contactamos con el consulado, hablamos directamente con la cónsul en ese minuto y nos dijeron que habían salido 2 vuelos hacia Chile, hacia Santiago, 2 vuelos que a nosotros nunca se nos informó, considerando que era una escuela internacional donde habíamos chilenos, de hecho hay chilenos, hay amigos allá, que están allá, y no se nos informaron de estos vuelos. E incluso estos vuelos salieron el 3 de abril y salieron con asientos vacíos. Entonces nosotros después hicimos un catastro de todas las personas que queríamos regresar a Chile, que éramos alrededor de 20 los que quedábamos entre estudiantes, también había una profesora ahí en la escuela, había gente en La Habana y en otros sectores de Cuba, de la isla, y no teníamos la posibilidad de regresar porque el gobierno había decidido cerrar la frontera. Entonces lo único que estaban entrando, saliendo eran vuelos humanitarios. Las primeras personas que salieron fueron los mexicanos, que el gobierno mexicano decidió ir a buscar a todos sus compatriotas de distintas partes del mundo donde estaban y llevárselos en vuelos humanitarios, vuelos gratuitos. Ellos fueron los primeros en salir. Nosotros tomamos esta decisión y esto fue el 5 de abril, pasó un tiempo y, no sé, 2 o 3 días y ahí se fueron los mexicanos. Y después empezamos a ver cómo lo podíamos hacer los chilenos y, no sé, los argentinos por otro lado, los brasileños por otro lado, había gente de Honduras, europeos de distintas partes y todos viendo las posibilidades de regresar. A nosotros nos cambiaron el vuelo, era un vuelo comercial obviamente de LATAM, que era uno de los más directos que llegan, y nos cambiaron el vuelo como 2 veces. Primero para irnos como a finales de abril, después en mayo, y esto se iba corriendo porque obviamente las rutas comerciales no estaban operativas. Hicimos varias cosas, hicimos solicitudes con parlamentarios, que obviamente no voy a dar nombre, pero hablamos con hartas autoridades para ver la posibilidad de retornar. Nosotros estábamos súper bien en Cuba. Cuba yo creo que tiene la mayor tranquilidad en cuanto a poder sopesar este tema en el sentido de que tal vez no tiene insumo, es una isla bloqueada y tiene varias dificultades, pero tienen un sistema de salud bastante bueno, que es un sistema de salud preventivo. Entonces, no hay nadie que, porque tal vez está tosiendo, no, vas a esperar un poquito. No, lo mandan inmediatamente a hacerse un chequeo. Entonces hay un sistema íntegro de ver quién está tal vez con una bronquitis o quién está con coronavirus COVID-19. Entonces es súper bueno, nosotros estamos súper bien, pero queríamos retornar. Hablamos con el ministro, hablamos de Relaciones Exteriores, hablamos con distintas personas y no había soluciones. No habían soluciones porque estaba la disposición de que, claro, habían salido 2 vuelos humanitarios, entre comillas, que fueron pagados, pero nosotros no nos habíamos subido a ese vuelo, siendo que a nosotros nunca se nos informó a la escuela, nunca se le informó a nadie de que habían chilenos y que querían retornar, que habían algunos que ya habían tomado la decisión antes de que saliera ese vuelo. Y tomamos, con el paso de los días, igual había que tener calma, igual había que disfrutar ahí dentro de lo que se pueda, la calma de ese entorno. Tomamos la decisión de que si había un vuelo a México, porque nos enteramos de que había una ruta que supuestamente iba a salir los primeros días de mayo, Miami-Santiago. Tomamos la decisión y
en ese momento le informamos al encargado de Relaciones Exteriores que si había un vuelo comercial de México, que era lo que se estaba hablando, para poder sacar más gente tal vez, que no iba a ser humanitario, que iba a ser comercial, sumarnos a esa lista, sumarnos a ese vuelo. Y llegó el día en que efectivamente salió ese vuelo y nosotros fuimos alrededor de 5 chilenos que tomamos la decisión de tomar ese vuelo Habana-Cancún, que ni siquiera era Ciudad de México, era Cancún. Lo tomamos con todas las restricciones de hacernos los exámenes. Nosotros ya no habíamos hecho los exámenes, pero nos repitieron los exámenes, porque como digo, es un sistema muy riguroso que no pretende ni contagiar a su gente ni contagiar a otros. Entonces estaban todas en las manos puestas para trabajar en aquello. Nos hicieron los exámenes y salimos hacia Cancún. En Cancún ahí tuvimos un problema, había sobreventa de pasajes, así que perdimos el vuelo de Cancún a Ciudad de México, pero bueno, nos quedamos una noche ahí. Después nos fuimos a Ciudad de México, nos quedamos con un amigo, sacamos la ESTA, que es la visa para ir a Estados Unidos. La sacamos porque al momento de ingresar a Estados Unidos uno necesita la visa aunque sea para tránsito. Entonces desde Ciudad de México llegamos a Miami ya con la visa, y de Miami regresamos a Chile, y bueno, en Santiago ya era todo otro problema porque había que llegar al sur, había que llegar a nuestras casas, a Temuco. Entonces la única posibilidad para las personas que van llegando desde el extranjero es quedarse donde algún familiar que uno pueda acreditar en Santiago, que nosotros teníamos la opción, teníamos amigos que nos podían recibir allá, pero hacer una cuarentena allá y después hacer una cuarentena acá no teníamos sentido. Y la otra opción era quedarse en un hotel que proporciona el Estado, y la otra opción era arrendar algo, y arrendamos un vehículo junto con otra chica que venía al sur con su hijito, y esa fue la decisión, y ahora estamos acá en nuestra cuarentena obligatoria. Bueno, toda una historia que significó esta vuelta al país en medio de una pandemia. Me imagino que historia y experiencia para contar en familia, para contar a los hijos y a los nietos que vengan, Jennifer, de este momento histórico que te correspondió protagonizar fuera de nuestro país. Quiero agradecerte la gentileza que has tenido de contarnos parte de esta historia. Felices de volverte a ver acá en la capital de la Araucanía, y bueno, saludos a la familia, al papá, todos bien, ¿verdad? Sí, muchas gracias, Miguel Ángel, y también recordar que igual hay muchos compatriotas que están en otras partes del mundo. Hay amigos en distintas partes, no solamente, por ejemplo, en Cuba, que a nosotros quedaron varios amigos, pero no es solamente una realidad chilena, sino también de otros países, y que no están pudiendo regresar a sus hogares. Es bastante complejo, pero es una situación que están viviendo mucho. En Cuba sí quedaron chilenos. Acá en Temuco hay acá en Temuco hay muchos argentinos que están en la misma situación, varados, claro, sin poder volver a su país. Las rutas comerciales no están siendo respetadas porque se entiende, hay una contingencia, hay un tema de salud que es mayor y todo, pero claro, hay una situación bastante compleja. Así es. Un abrazo, que estés muy bien.